Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos aquí a mi humilde casa, a este pequeño espacio en el cual pues, he adaptado para poder trabajar durante la contingencia, poder seguir, continuar dándoles estos cursos, aunque sea a larga distancia. Les agradezco mucho su cooperación, muchos de ustedes han realizado los trabajos adecuadamente, me agrada mucho que sigan trabajando y otros tantos lo han dejado pues así. No han participado, no han hecho las cosas como deberían de hacerlo y pues eso me tiene un poquito preocupado. Sin embargo, pues yo voy a continuar ofreciéndoles el apoyo. Como les dije por ahí en algún video, creo y confío en ustedes. Solamente falta que ustedes mismos comiencen a creer y confiar en ustedes mismos. Por lo tanto, pues les pido muchísima cooperación. Um, el día de hoy quiero hacer un video un poquito diferente a los videos que he hecho anteriormente. Se podrán dar cuenta que ahorita no estoy frente al pizarrón, no voy a realizar ninguna explicación o ningún desarrollo sobre ningún tema en específico. Y más bien lo que quiero hacer el día de hoy es poder trabajar resolviendo preguntas de la guía de Comipems. Esto con el objetivo de que en primera ustedes vean que los temas que hemos estado abarcando son los temas que les van a preguntar en su examen. En segunda, para que vean el tipo de preguntas que se realizan en Comipems y que además de esto también puedan trazar o diseñar ustedes mismos una estrategia propia para que puedan tener un mayor éxito en su examen. Eh, para esto, con este fin, yo lo que he hecho es seleccionar algunas guías. Tengo la guía del 2017 de Comipems, la guía del 2019 también de Comipems, pero la que otorga la UNAM, y la guía también que otorga la UNAM del 2020. Entonces con estas guías vamos a estar trabajando. Vamos a resolver las preguntas que vienen en estas guías. Y quiero comenzar el día de hoy con la guía de física. Comencemos con la primera pregunta. Nos dice la primera pregunta: relaciona cada forma de electrización con su ejemplo. Y nos vienen dos columnas. Una columna en la cual vienen las formas de electrización y otra columna en la cual vienen los ejemplos. Entonces, lo que vamos a hacer es a leerlos y a tratar de interpretar qué ejemplo o qué forma va con cada uno de los ejemplos. Y nos dice, las formas son tres formas de electrización: contacto, frotamiento e inducción. Y los ejemplos son los siguientes. Primer ejemplo, inciso A: tallar una varilla plástica con una tela de seda. Inciso B: colocar sobre una hoja de papel un globo que ha sido frotado en el cabello. E inciso C: acercar una varilla plástica previamente cargada a trozos de papel con carga neutra. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es buscar de estos ejemplos cuál es la forma de electrización, cómo se llama la forma de electrización. Si se dan cuenta, la primera dice contacto. Entonces eso quiere decir que un objeto va a estar en contacto con otro ejemplo. Si nosotros nos vamos a nuestros ejemplos, nos damos cuenta que el inciso A no es, porque dice es tallar una varilla plástica con una tela de seda. Ese podría ser porque entra en contacto. Sin embargo, el inciso A se relaciona más con otra. Vamos a ver el inciso B. Colocar sobre una hoja de papel un globo que ha sido frotado en el cabello. Entonces, muy probablemente el contacto, o más bien no muy probablemente, el contacto es una forma de electrizar en la cual dos objetos, como su nombre lo dice, entran en contacto. Entonces, si nosotros tenemos aquí en el ejemplo que vas a colocar sobre una hoja de papel un globo, el globo está entrando en contacto con la hoja de papel y la está electrizando. Por lo tanto, la forma 1 va con el inciso B. Después dice 2, frotamiento. Y fíjense que frotamiento es realizar esta acción: frotar o tallar. Entonces, el frotamiento, que es la segunda forma, iría con el inciso A, el ejemplo A, que nos dice que
es tallar una varilla plástica con una tela de seda. Frotamiento o tallar. Entonces al tallar o al frotar esta varilla plástica con la tela de seda se está electrizando. Por lo tanto, la forma 2 va con el ejemplo A. El siguiente es inducción. La inducción no es una forma de electrización en la cual no necesariamente tienen que entrar en contacto dos objetos. Entonces pueden estar cerca sin tocarse y se está induciendo la electrización. Por lo tanto, sería el 3 con el inciso C. Inducción: acercar una varilla plástica previamente cargada a trozos de papel con carga neutra. Y esa es la respuesta. Entonces 1 iría con B, 2 iría con A y 3 iría con C. Vamos a la segunda pregunta. Si la fuerza eléctrica entre dos cargas es repulsiva, entonces podemos afirmar que, y vienen 4 incisos. Inciso A: la carga de una es positiva y la de otra es negativa. Las dos cargas son del mismo tipo. Una carga es positiva y la otra es nula. La suma de las cargas es 0. Ustedes quizás no hablamos mucho de eso durante el curso, pero deben de saber que dos cargas eléctricas que sean positivas entre sí se van a repeler. Dos cargas positivas se repelen. También si tenemos dos cargas negativas se repelen. Las únicas que se atraen entre sí son las cargas positivas y negativas. Esas se atraen. Entonces, de acuerdo al ejercicio, nos dice que si la fuerza eléctrica entre dos cargas es repulsiva, es decir, que se repelen, entonces podemos afirmar que no podemos decir que las cargas son diferentes, porque entonces se atraerían. Como se repelen, eso quiere decir que las cargas son del mismo tipo, ya sea que tengamos dos positivas o dos negativas. ¿Ok? Entonces recuerden, al repelerse quiere decir que son del mismo tipo. Si se atrajeran serían cargas opuestas, o una sería positiva y la otra tendría que ser negativa. Entonces la respuesta a esta pregunta es la B. Vamos con la siguiente pregunta. La medida de energía cinética promedio de las moléculas individuales de un cuerpo se define como... Muy bien. Esto no lo expliqué, no lo había explicado, lo voy a explicar en este momento porque sí es muy importante. Cuando nosotros ponemos una olla de agua y le prendemos fuego, ustedes podrán notar que después de un cierto tiempo comienza a haber agitación dentro de la olla, de la olla que contiene el agua, comienza a haber cierta agitación. Si son muy observadores se van a dar cuenta que incluso hay corrientes de agua. Perdón, es que mi perro se iba a subir a la mesa. Perdón. Cuando un objeto tiene una mayor temperatura, sus partículas se están moviendo con mayor intensidad. Cuando el objeto tiene una menor temperatura, se mueven con menor intensidad. Entonces, cuando hay un mayor movimiento en las partículas de un objeto o de una sustancia, entonces eso quiere decir que la temperatura está incrementando. Volviendo al ejemplo de la olla con agua. Si nosotros lo que hacemos es poner a calentar esa olla con agua, vamos a darnos cuenta que constantemente se va a estar moviendo las partículas de agua, y eso va a ser por un fenómeno que quizás voy a explicar un poquito más adelante. Pero lo que quiero que ustedes piensen es que mientras más caliente está el agua, más fácilmente o con mayor intensidad se mueven las partículas. Por otro lado, si nosotros esa agua la sacamos de la estufa y la metemos al congelador, después de unas 2 o 3 horas la sacamos, nos vamos a dar cuenta que el agua está completamente congelada. Eso quiere decir que sus partículas ya no se están moviendo pues prácticamente nada, su movimiento es completamente nulo. ¿Por qué? Porque la temperatura es menor.
Yo lo pongo así en estos términos. Mientras mayor movimiento de partículas hay mayor temperatura. Si la temperatura es menor, eso quiere decir que las partículas, su movimiento es menor. Regresando a la pregunta, nos dice la medida de la energía cinética, y ustedes deben de recordar que energía cinética es energía de movimiento. ¿Ok? Entonces, energía cinética es energía de movimiento. Cualquier cosa que esté en movimiento tiene una determinada energía cinética. Entonces, si tenemos partículas que se están moviendo, entonces su energía cinética es mayor, mientras que si las partículas no se están moviendo, su energía, o se están moviendo con menor intensidad, su energía cinética es menor. Entonces, regresemos. La medida de la energía cinética promedio de las moléculas individuales de su cuerpo se define como A, calor, B, temperatura, C, caloría o D, radiación. En este caso sería temperatura. ¿Ok? La temperatura de hecho se define así, como la suma de todas de la energía cinética de las partículas individuales de una sustancia o de un objeto, ¿vale? Entonces eso para que ustedes lo tengan en mente. Y hay una diferencia evidentemente entre el calor y la temperatura. Se las voy a poner por ahí en algún en escritas, vaya, se las voy a poner en una imagen escrita. Perdón. Dice, un carrito, la siguiente pregunta dice lo siguiente. Un carrito se desplaza por una mesa horizontal a la que se le ha adaptado una rampa inclinada al final, como lo muestra la figura. El carrito puede subir la rampa solo hasta determinada altura, debido a que y entonces vienen los incisos. Energía cinética del carrito se transforma en potencia. Energía potencial que lleva el carrito se transforma en trabajo. Energía cinética del carrito se transforma en energía potencial. Velocidad del carrito se transforma en trabajo. Qué interesante pregunta. Les voy a poner, aquí tienen la imagen. El carro se está desplazando sobre una rampa o un camino horizontal, y de pronto sube una rampa y ese carro de pronto se detiene. Si deja de acelerar, pues va a comenzar a caer. Seguramente ustedes habrán visto un fenómeno muy parecido a esto. ¿Recuerdan cuando hablamos o cuando les hice el video de energía potencial y energía cinética? En ese video yo les explico que tenemos algo que se conoce como energía mecánica. Y la energía mecánica incluye dos tipos de energía diferentes: la energía potencial y la energía cinética. La energía potencial es aquella que depende de la posición de un objeto. Si el objeto está alto, su energía potencial va a ser alta. Si no se está moviendo, puede comenzar a liberar esa energía en forma de energía cinética, pero todavía no la libera, por eso se llamaba potencial. ¿Ok? Entonces, digamos que tiene el potencial de liberar esa energía, pero todavía no la libera. En el momento en el que ese objeto comienza a caer, comienza a perder energía potencial y comienza a ganar energía cinética. ¿Ok? Es decir, pierde la capacidad de continuar cayendo mientras más va cayendo, pero comienza a ganar más movimiento y por eso pierde la energía potencial y gana energía cinética. ¿Ok? En este caso, en el caso del carrito, el carrito va sobre una línea horizontal y de pronto comienza a subir. Este carro no va acelerando, simplemente se va moviendo, comienza a subir y llega a un punto en el que deja de subir y vuelve a bajar. ¿Qué es lo que sucedió? Este carrito llevaba una cierta energía cinética porque se iba moviendo. Al llevar esa energía cinética y comenzar a subir la rampa, va perdiendo la energía cinética. Si se dan cuenta, va disminuyendo la velocidad hasta que llega a cero. Ya cuando llegó a cero, su movimiento es cero, su energía cinética es de cero. ¿Ok? Llegó a cero y de pronto deja de moverse. Ese carro ya llegó lo más alto que puede llegar y tiene el potencial de comenzar a bajar.
Después de un instante de que se detiene, quizás comience a irse en reversa. Pero, así como nos lo plantea el ejercicio, lo que quiere decir es que está perdiendo la energía cinética cuando sube y está ganando energía potencial. Ya cuando empieza a caer, pues ya volverá a perder energía potencial y volverá a ganar energía cinética. De hecho, ejemplos de eso hay muchísimos. Si nosotros tenemos un péndulo y agarramos por aquí el extremo del péndulo, una esferita o no sé qué, aquí tiene mucha energía potencial, el máximo de energía potencial que puede tener. Si yo lo suelto, comienza a caer. La energía potencial se comienza a convertir en energía cinética. Aquí ya llegó al máximo de energía cinética, justamente cuando está en línea recta, en la parte más baja. Ese es el máximo de energía cinética que puede tener. Y para acá va a comenzar a subir el objeto, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando comienza a subir, comienza a perder velocidad hasta llegar a este punto. Llega a este punto de acá y se queda detenido durante un instante. Ahí su energía cinética toda se convirtió ahora de nuevo en energía potencial. Vuelve a caer, comienza a perder energía potencial, gana cinética, llega aquí, la mayor parte de esa energía cinética, ya no hay energía potencial, y de nuevo vuelve a llegar acá, donde la energía potencial está alta y la energía cinética está completamente lo más bajo que puede estar, de cero, y comienza a hacer esto. Entonces hay un cambio de energía potencial y cinética. Lo mismo sucede con este carro que está subiendo la rampa, lleva la energía cinética, se convierte en potencial y luego si comienza a volver a bajar, pues se vuelve a convertir en energía cinética. Entonces vamos a leer las respuestas. Ya que entendieron lo que nos está diciendo este problema, vamos a leer las respuestas. Dice, la energía cinética del carrito se transforma en potencia. Aquí dice potencia, no potencial. Entonces está mal, ¿no? La energía potencial no es lo mismo que potencia. Entonces, esa nos la ponen ahí para confundirnos. Pero ustedes que saben bien que debe de decir energía potencial, saben que esa respuesta no es la correcta. Luego dice, energía potencial que lleva el carrito se transforma en trabajo. El carro no lleva energía potencial porque se está moviendo, lo que lleva es energía cinética. Entonces esa está mal. Luego el siguiente inciso dice, la energía cinética del carrito se transforma en energía potencial. Y sí, la energía cinética de movimiento se transformó en energía potencial. Esa es la respuesta correcta. ¿Cómo sabemos que la siguiente tampoco es la correcta? Dice D, velocidad del carrito se transforma en trabajo. No tiene sentido eso. Ajá. Si ustedes saben las unidades o la definición de velocidad y de trabajo, sabrán que eso no tiene nada de sentido. Vamos a la siguiente pregunta. Completa el texto de acuerdo a la gráfica en el intervalo D, y nos dan una línea, segundos, la velocidad del móvil es constante y distinta de 0. ¿Ok? Y vamos a ver, tenemos aquí esta gráfica. ¿Ok? Espero que la puedan ver bien. En el cual de este lado tenemos la velocidad y de este lado tenemos el tiempo. ¿Sale? Entonces nos están hablando de intervalos del tiempo, de 0 a 5 segundos, de 5 a 10 segundos, de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 30, de 20 a 25 y de 25 a 30 segundos. Y por acá nos están hablando de la velocidad. El automóvil cuando estaba en el tiempo 0 no se estaba moviendo. Por lo tanto, su velocidad era de 0. Una vez que comenzó a incrementar la velocidad, aquí hubo una aceleración, ¿ya vieron? ¿Por qué aceleración? Porque cambió la velocidad desde un punto hasta otro punto. Aceleró desde 0 hasta 40, ¿sale? Perdón. Y luego, en el intervalo de 5 a 10 segundos, la velocidad se mantuvo constante, ni subió ni bajó, y esta velocidad era diferente de 0, ¿ok? Después, en el intervalo de los 10 a los 15 segundos, la velocidad bajó. Por lo tanto, pues llegó hasta la velocidad de 0.
Luego de los 15 a los 20 segundos, la velocidad se mantuvo constante y era 0. ¿Ok? Eso quiere decir que el automóvil estuvo detenido durante este tiempo. Luego de los 20 a los 25 segundos, incluso podemos ver que hubo una velocidad, digamos, negativa. Debemos de recordar que la velocidad es una cantidad vectorial, por lo tanto, eso quiere decir que a lo mejor se echó en reversa y llegó en reversa a una velocidad de menos 40, por lo que alcanzo a ver, menos 40 kilómetros por hora. ¿Ok? Y luego volvió a avanzar hasta llegar a una velocidad de 0, o sea, se volvió a detener completamente. ¿Vale? Lo que nos está preguntando este ejercicio es que lo que quiere que nosotros le digamos es el intervalo en el cual el automóvil mantuvo una velocidad constante, pero que fuera diferente de 0. Si recordamos de nuevo nuestra gráfica, nos damos cuenta que aquí únicamente hay 2 veces en las cuales el automóvil tuvo velocidad constante. Es decir, que no subió ni bajó, sino que se mantuvo constante. El intervalo de 0 a 20 segundos, perdón, de 5 a 15 segundos, y el intervalo que va de 15 a 20 segundos. Aquí se mantuvo constante este cachito y este cachito de acá se mantuvo constante. Sin embargo, nos dice que fue diferente de 0, y si nos damos cuenta, aquí la velocidad está en 0. Por lo tanto, el intervalo en el cual se mantuvo constante la velocidad y que fuera diferente de 0 fue el intervalo de 5 a 10 segundos. Y la respuesta correcta pues es el inciso A, de acuerdo a lo que viene en la guía. ¿Vale? Es importante que ustedes sepan leer este tipo de gráficas. Para leer este tipo de gráficas, ustedes lo que tienen que ver es qué tienen en el eje de las Y y en el eje de las X. Y entonces ustedes vayan imaginando, a ver, ¿qué pasa en el tiempo que pasó de aquí a acá? Dice que subió la velocidad. Eso quiere decir que hubo un incremento de la velocidad, no fue constante la velocidad. Aquí se mantuvo la velocidad igual. Entonces eso es velocidad constante. Aquí bajó la velocidad, entonces desaceleró. Aquí se mantuvo igual. Entonces se mantuvo en velocidad constante. Traten de imaginar los fenómenos al mirar las gráficas. Sería muy bueno, de hecho les voy a poner, yo creo que por ahí en alguna imagen, también algunos ejercicios para que los puedan revisar. ¿Ok? Bien. La siguiente pregunta nos dice lo siguiente. Cuando graficamos la velocidad, es decir, este eje, contra el tiempo, este eje. Cuando nos hablan de gráficas, estamos hablando del plano cartesiano, ¿ok? Y nos dicen la velocidad contra el tiempo. Entonces quiere decir que en un eje va a estar la velocidad y en el otro eje va a estar el tiempo. Regreso a la pregunta. Dice, cuando graficamos la velocidad contra el tiempo de un movimiento rectilíneo uniforme, el área comprendida entre la línea obtenida y el eje horizontal representa y vienen dos cosas: la distancia recorrida, la aceleración, trayectoria o rapidez promedio. De entrada, suena un poquito confusa esta pregunta. Entonces, aquí lo que a lo mejor nos convendría hacer sería realizar un pequeño dibujo. En ese pequeño dibujo tendríamos que poner a la velocidad y al tiempo. ¿Ok? Nos dice, cuando graficamos la velocidad contra el tiempo de un movimiento rectilíneo uniforme, el área comprendida entre la línea obtenida y el eje horizontal representa es decir, vamos a tener nuestra gráfica y aquí va a haber una línea, ¿ok? Y lo que nos dice es que entre la línea que acabamos de graficar con el eje horizontal, con la parte más baja de la gráfica, nos va a representar Vamos a regresar de nuevo aquí a este ejercicio. ¿Okay? Tenemos nuestra línea horizontal, tiempo 0. Tenemos al eje de las Y, en el cual lo que nosotros tenemos es lo que nosotros tenemos es la velocidad, ¿sale? Y nos dice, el área que se encuentra debajo de la línea obtenida con la horizontal, ¿a qué nos representa? ¿Qué es lo que nos está representando? Nos representa la distancia recorrida, nos representa la aceleración, nos representa la trayectoria o nos representa la rapidez promedio.
Aquí lo que nos está representando, en este caso, sería, si ustedes observan, vamos de nuevo a la gráfica, ¿ok? Ay, la perdí. Denme un segundo. Entonces, si ustedes observan la gráfica, o ustedes hacen una gráfica, se van a dar cuenta que lo que tenemos aquí es velocidad y lo que tenemos aquí es tiempo. La velocidad, al estar dada en metros sobre segundo, y aquí tenemos segundos, entonces lo que estaríamos obteniendo debajo de esta área sería la distancia, ¿ok? La distancia que recorre el objeto determinado. Vamos a la siguiente pregunta. Nos dice, completa el texto. Nos dice, completa el texto. Dice, cuando la luz pasa por un prisma, sufre un fenómeno de, y viene un espacio, debido a la, viene otro espacio, de esta. Entonces nos vienen como algunas, las respuestas, vaya, nos vienen las posibles respuestas en los incisos. Dice, inciso A, descomposición, refracción. Inciso B, descomposición, reflexión. Inciso C, descomposición, reflexión. Inciso D, composición, refracción. ¿Ok? Ustedes deben de recordar, o bueno, ¿les ha pasado que alguna vez pues han visto un arco iris? ¿Qué es lo que está sucediendo cuando ven un arco iris? ¿Por qué el arco iris se ve en diferentes colores? Lo que sucede es que es un fenómeno conocido como refracción de la luz. La refracción de la luz es una especie de... Lo que sucede con la luz es que se cambia la velocidad del movimiento que trae la luz. La luz viene con una cierta velocidad, ¿ok? Cuando viaja en el espacio, que no hay nada en el espacio, esa velocidad es una cierta velocidad determinada. Cuando entra a la atmósfera terrestre, pues aquí sí ya hay materia. Lo que hay ya no es nada más espacio, sino que también hay pues lo que nosotros conocemos como el aire, la atmósfera, los gases que componen a la atmósfera. Entonces eso hace que la velocidad de la luz cambie un poquito. Si la luz entra en un ambiente diferente al aire y se entra, por ejemplo, en el agua, entonces la velocidad de la luz va a cambiar también un poquito. Ese cambio en la velocidad de la luz hace que la luz no vaya en línea recta, sino que se desvíe un poquito, ¿ok? Algo que ustedes a lo mejor no saben hasta el momento, pero es importante que conozcan que la luz blanca está compuesta de los 7 colores del arco iris. Es decir, un rayo de luz blanca vienen juntos todos los colores del arco iris, los 7 colores del arco iris. Entonces, cuando viaja un rayo de luz blanca, tiene esos 7 colores del arco iris. Sí, pero cada uno de esos colores trae una longitud de onda y una amplitud de onda diferentes. Ajá. Es decir, hay unos que son así chiquititos, hay unos que son más grandes, hay unos que todavía son más grandes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? O a qué quiero llegar más bien. Imagínense que viene el rayo de luz así chiquitito, se viene moviendo y que entra en un medio diferente. Eso va a provocar que si venía en línea recta, se va a desviar. ¿Ok? Se desvía. Después viene otro rayo así. Entra en otro ambiente, digamos del aire hacia el agua, y también se va a desviar, pero no se va a desviar como el otro, se va a desviar en una menor intensidad. ¿Ok? Viene el otro y se va a desviar, pero ahora así. Luego viene otro, así, que ahora se va a desviar, pero hacia arriba.
Entonces, de un solo rayo de luz blanca se descomponen los 7 colores del arco iris porque cada uno de ellos tenía una frecuencia y una longitud de onda diferente. Y eso produce que haya pues este fenómeno que se conoce como refracción de la luz o descomposición. Entonces, fíjense, vamos a regresar a la pregunta. Cuando la luz pasa por un prisma, es decir, la luz viene en el aire y pasa a través de un medio que es completamente diferente. Entonces cambia la velocidad de la luz y al cambiar la velocidad de la luz, pues se desvía un poquito la luz. Entonces, cuando la luz pasa por un prisma, sufre un fenómeno de, entonces sería de descomposición debido a la refracción de esta. Es decir, la luz se va a descomponer porque se refracta. La refracción es el cambio en la dirección de la luz, y la descomposición pues es esos 7 colores que alcanzamos a ver. De hecho, la refracción no nada más produce descomposición del agua, sino que también produce el fenómeno que ustedes muy probablemente habrán visto. Tienen un vaso de agua y le meten una cuchara, y pues la cuchara está derechita, o le meten un lápiz, una pluma, lo que sea, la cuchara está derechita, pero parece que cuando llega cuando se mete al vaso de agua, parece que se dobla. En realidad no se está doblando. Lo que sí se está doblando es la dirección de la luz. Entonces, en lugar de que los rayos de luz salgan en dirección, digamos en una línea recta, se van a doblar, y por eso tu ojo parece que lo está viendo en una posición diferente a la que realmente está. Entonces recuerden, refracción de la luz significa cambio en la dirección de la luz, ¿ok? Del desplazamiento de la luz. Y esa refracción de la luz produce que se descompongan unas de luz blanca en los colores del arco iris. Ok, por ahí les voy a estar poniendo algunas imágenes que les van a ilustrar un poquito mejor este fenómeno. Entonces, en este caso, cuando la luz pasa por un prisma, sufre un fenómeno de descomposición debido a la refracción de la luz. ¿Ok? Entonces sería el inciso A. La siguiente pregunta nos dice: un automóvil se mueve siguiendo una trayectoria rectilínea con una velocidad constante, recorriendo 180 kilómetros cada hora y media. ¿Cuál es la rapidez con la que se mueve? Esto es muy sencillo. Lo que les están diciendo que el automóvil lleva hizo un recorrido de 180 kilómetros en una hora y media. Entonces, lo que ustedes tendrían que hacer sería aplicar la fórmula de la velocidad, que nos dice que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Y nos están dando la distancia, son 180 kilómetros, y nos están dando el tiempo, una hora y media, 1.5 horas. Entonces, ¿cuál es la rapidez con la que se mueve? Tenemos que dividir 180 entre 1.5. 180 entre 1.5 sería aproximadamente... déjenme ver. Ah, 180 entre 1.5 son 120 kilómetros por hora. Perdón. 180 entre 1.5 son 120 kilómetros por hora. ¿Vale? Entonces sería el inciso B, aquí, de acuerdo a lo que nos dice. Ustedes pues pueden hacer una división simplemente. Luego dice: si el movimiento de un cuerpo es rectilíneo uniforme, entonces A, está en caída libre. B, recorre distancias iguales en tiempos iguales. C, aumenta su velocidad a medida que transcurre el tiempo. O D, disminuye su velocidad en cada unidad de tiempo. Nos está diciendo lo siguiente, fíjense: movimiento rectilíneo uniforme. Es rectilíneo uniforme.
Eso quiere decir, al decir que es uniforme, significa que no cambia su magnitud, todo el tiempo se mantiene igual. Si decimos 10 metros sobre segundo, todo el tiempo va a recorrer 10 metros en un segundo, 10 metros en un segundo, siempre, 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 siempre. ¿Por qué? Porque es rectilíneo, pero además es uniforme. ¿Ok? Eso quiere decir que no cambia su velocidad, por lo tanto no hay aceleración. Cuando un objeto se encuentra en caída libre, ay, se movió la mesita donde está esto. Déjame la acomodo de nuevo. Listo. Cuando un objeto está en caída libre y lo suelto, ese objeto comienza a acelerar. Pasa desde una velocidad de 0 hasta una velocidad de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Después de un segundo, después de otro segundo, otros 9.8 metros sobre segundo. Eso quiere decir que está acelerando, incrementa la velocidad, es decir, no es constante. Entonces en caída libre no hay velocidad constante, es una aceleración. ¿Ok? Entonces eso no. Luego también dice, aumenta su velocidad a medida que transcurre el tiempo. No, porque aumenta la velocidad. Y tampoco disminuye su velocidad, la velocidad tiene que ser constante. Entonces la respuesta correcta es esta, que dice que recorre distancias iguales en tiempos iguales. Es decir, 10 metros cada segundo, 10 metros cada segundo, 10 metros cada segundo, constante, siempre. Por lo tanto, se llama movimiento rectilíneo uniforme. Si fuera movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, entonces ahí sí, la caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque cada segundo la velocidad aumenta 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, aumenta cada segundo lo mismo siempre, 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 siempre. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con ese tipo de preguntas. Muchas veces los alumnos se llegan a equivocar en este tipo de preguntas, no porque no sepan los fenómenos, sino porque a lo mejor no entendieron la pregunta o se confundieron un poco en la pregunta. Entonces ustedes nada más necesitan ser muy observadores y no dejarse no caer en las pequeñas trampas que les ponen. ¿Vale? Siguiente. Si la energía potencial es, se representa con EP, que de una masa M y S es su energía cinética, la energía mecánica total se calcula a partir de la siguiente expresión. Y bueno, yo ya les había dicho anteriormente, ya habíamos tocado un poquito este tema en este mismo video, pero se los vuelvo a repetir. La energía mecánica se divide en dos tipos de energía, la energía cinética y la energía potencial. Entonces, la energía mecánica de un objeto va a ser la suma tanto de la energía potencial como de la energía cinética. Entonces, aquí en este caso nos están dando algunas opciones. Nos dicen la energía mecánica es igual a la energía potencial más la energía cinética. Otro nos dice que la energía mecánica es igual a la energía potencial más la energía cinética entre 2. El otro nos dice que la energía mecánica es igual a la energía potencial menos la energía cinética. Y otro nos dice que la energía mecánica es igual a la energía potencial elevado al cuadrado más la energía potencial multiplicado por la energía cinética más la energía cinética elevado al cuadrado. Nada de eso es real. Lo único real aquí en este caso es que la energía mecánica es igual a la suma de la energía potencial más la energía cinética. Por lo tanto, en este caso es el inciso C. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Una mantequilla dice en su etiqueta que tiene 2 kilogramos de masa. ¿Cuál es su peso en newtons? Entonces, para ustedes poder encontrar el peso de esta mantequilla, pues lo único que tienen que hacer es, recuerden que el peso es una especie de fuerza, y para encontrar a la fuerza se tiene que multiplicar a la masa por la aceleración. En este caso lo que nos están dando es la masa, que sería 2 kilogramos, si no mal recuerdo, 2 kilogramos de masa. Y nos están diciendo que aquí consideremos que la gravedad o la aceleración de la gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces tenemos que multiplicar 2 por 9.8. En este caso nos daría 19.6. Entonces los newtons en este caso son 19.6. Listo, resolvimos ese ejercicio tan simple. Luego, la siguiente pregunta nos dice lo siguiente.
La aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa del objeto. Este enunciado está representado en la expresión A es igual a m sobre F. F por A es igual a m. A es igual a F sobre m. F es igual a F por m es igual a la A. Aquí lo que ustedes tienen que recordar para resolver o para poder identificar la respuesta de este ejercicio es la segunda ley de Newton y la fórmula de la fuerza. Nosotros sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Si nosotros queremos encontrar la aceleración, entonces quedaría como aceleración es igual a fuerza sobre masa. ¿Ok? Ya que tenemos eso en mente, aceleración es igual a fuerza sobre masa, nos damos cuenta que cuando cuando la fuerza incrementa, la aceleración incrementa, porque se encuentran en la parte de arriba de la división la fuerza. ¿Ok? Y cuando la masa incrementa, entonces la aceleración disminuye. Por lo tanto, la respuesta que nos está dando, la correcta vaya, es A es igual a F sobre M, o la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. También les voy a dejar por ahí algún esquema para que ustedes lo puedan identificar. Pero se acuerdan que yo les decía, es que imagínense que ustedes tienen un bolchito y que a ese bolchito le aplican una fuerza determinada. Al aplicarle esa fuerza determinada va a acelerar. Entonces, bueno, ya ahí está el bolchito. Pero tenemos el mismo bolchito y le aumentamos la fuerza. Entonces la aceleración va a ser mayor. Es decir, que la aceleración depende de la fuerza que nosotros le metamos. Por otra parte, tenemos ese bolchito y le aplicamos una fuerza. Pero nos encontramos un camión, un microbús y le aplicamos la misma fuerza. ¿Se dan cuenta cómo al incrementar la masa, la aceleración disminuyó? ¿Por qué? Porque le estamos aplicando una fuerza a un bolchito y acelera una cierta magnitud. Pero le aplicamos la misma fuerza ahora a un microbús, evidentemente va a ser más difícil que acelere. Por lo tanto, a mayor masa, la aceleración va a ser menor. Por eso la fórmula de la aceleración, como se las acabo de decir. Si tienen duda, despejenlo. Recuerden, pueden utilizar el triangulito que les había explicado anteriormente. Por ahí se los voy a poner en alguna parte del video. Pero es mucha lógica. ¿Ok? Y con eso terminaríamos la guía de Comipems del 2017. Vamos con la guía de Comipems que diseñó la UNAM para el 2019. Por aquí la tenemos y vamos a comenzar. Nos dice, ¿cuál es la diferencia que existe entre la velocidad y la rapidez? Y nos dan varios incisos. Nos dice, la velocidad es un vector y la rapidez es un escalar. La rapidez mide la relación velocidad-tiempo, mientras que la velocidad es la relación entre distancia-tiempo. La rapidez mide la aceleración, mientras que la velocidad es únicamente la aceleración entre distancia y tiempo. La velocidad es un escalar y la rapidez es un vector. Bien, ustedes deben de recordar que cuando estamos hablando de velocidad y de rapidez, la fórmula es exactamente la misma. Tanto la velocidad como la rapidez nos están diciendo, o es exactamente lo mismo, en términos de fórmulas, por así decirlo, y en términos de unidades. Yo puedo decir, voy con una rapidez de 80 kilómetros por hora. Y decir, voy con una velocidad de 80 kilómetros por hora. Y en ambos casos, las unidades las estamos diciendo bien y estamos hablando de qué distancia estoy recorriendo en qué determinado tiempo. Pero la diferencia entre la rapidez y la velocidad es que la rapidez no nos dice ni la dirección ni el sentido. Y eso hace que la rapidez sea una escalar. Mientras que la velocidad sí es... si nos dice la dirección y el sentido, por lo tanto es un vector. Nosotros podemos ir en nuestro automóvil y el aparatito que nos está indicando nuestra rapidez nos puede decir 80 kilómetros por hora. Si me voy en línea recta, pues estoy manteniendo mi velocidad constante.
Nunca va a cambiar. 80 kilómetros por hora no cambia. Voy en línea recta y por eso mi velocidad no cambia. Pero supongamos que yo gire un poquito. Aunque no se haya movido ese aparatito de 80 kilómetros por hora, que se haya mantenido igual, sí cambió la velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad no nada más nos habla de qué tanto nos estamos desplazando, sino que también nos está hablando de hacia dónde nos estamos desplazando, en qué sentido nos estamos desplazando. Entonces, es por ello que no podemos decir que la velocidad es constante, aunque en nuestro velocímetro, mal llamado velocímetro, se mantenga constante. Lo que se mantiene constante nada más es la rapidez. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Dice, la gráfica representa la velocidad de un vehículo en kilómetros por hora al paso del tiempo. ¿En cuál de los intervalos de tiempo el vehículo se desplaza con mayor aceleración? Y nos ponen aquí una velocidad. Entonces, una velocidad, no, una gráfica. Aquí tenemos la gráfica. De manera similar a la gráfica anterior, aquí tenemos el eje de las X y el eje de las Y. Sin embargo, a diferencia de la gráfica anterior, aquí nos están poniendo, nos están poniendo la velocidad igual que en la gráfica anterior, y aquí nos están poniendo el tiempo. Aquí lo único que están haciendo es que nos están preguntando cuál es el momento o el intervalo en el cual hubo una mayor aceleración. Y entonces tenemos el intervalo que va desde los 0 segundos hasta 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos y 5 segundos. Y aquí tenemos la velocidad. Si nos damos cuenta, de aquí a acá es un segundo, de aquí a acá es otro segundo, de aquí a acá es otro segundo, de aquí a acá es otro segundo y así sucesivamente. Por lo tanto, todos los intervalos tienen la misma cantidad de tiempo. ¿Ok? Ahora bien, nosotros queremos saber en qué momento hubo una mayor aceleración, es decir, incrementó más la velocidad. Vemos que de 0 a 1 segundos aumentó desde 0 kilómetros por hora hasta 60 kilómetros por hora. Después, de 1 a 2 segundos se mantuvo constante en 60 kilómetros por hora. Entonces, en este caso no hubo aceleración. Después de 2 a 3 segundos aumentó desde 60 hasta 80, es decir, nada más aumentó 20 kilómetros por hora. Después de 3 a 4 se mantuvo constante y de 4 a 5 aumentó desde 80 hasta 120, es decir, que incrementó de 80 a 120 hay 40 kilómetros por hora. Ahora, ¿cuál incrementó ¿cuál incrementó en mayor intensidad o con mayor magnitud? Pues este aumentó en 60, este aumentó únicamente en 20 y este aumentó en 40. Por lo tanto, en donde hubo mayor aceleración fue en el intervalo de 0 a 1 segundos. Y pues esa sería la respuesta correcta. En este caso sería, son horas, no son segundos, son horas. Entonces de 0 a 1 horas. Entonces sería la respuesta A. ¿Ok? Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a apurarnos porque ya llevamos casi 1 hora de explicación. Nos dice, un automóvil realiza un viaje como el que ilustra la gráfica que a continuación se presenta. ¿Cuál de las opciones describe las características de este? ¿Ok? Voy a poner la imagen también ahí en una parte del video. Y nos ponen aquí varias opciones. ¿Ok? Nos dice, el automóvil inició su recorrido en el reposo. Ok, estamos viendo que el automóvil inicia su recorrido en el reposo, es decir, no está acelerando en este momento, ni lleva ninguna velocidad, está detenido completamente. Entonces, bueno, ese podría ser. En el reposo, incrementando la velocidad hasta 60 kilómetros por hora en 1 hora. Entonces, este automóvil incrementó su velocidad hasta 60 kilómetros por hora en un intervalo de 1 hora. Entonces, pues hasta ahí vamos bien con esa respuesta. Mantuvo esta velocidad durante las siguientes 3 horas. Y fíjense, de 1, 2, 3 hasta las 3 horas mantuvo su velocidad. Pero aquí está el engaño. Aquí nos está diciendo que mantuvo su velocidad durante las siguientes 3 horas. Es decir,
A partir de 1 hora, las siguientes 3 horas sería hasta 4 horas. Sería 1, y a 1 le sumamos 1, 2 y 3, serían 4 horas en realidad. Bueno, a ver, se los pongo así. Ya tenemos 1 hora, ¿ok? Las siguientes 3 horas serían esta, esta y esta. ¿Cuántas horas tenemos? De recorrido son 4 horas. Entonces, debió de haberse mantenido durante las siguientes 3 horas constante hasta el 4. Sin embargo, aquí nada más llegó hasta las 3. Entonces, se mantuvo constante únicamente 2 horas. El inciso A no es. Vamos a ver el siguiente. Dice, el automóvil partió del reposo hasta alcanzar una velocidad de 60 kilómetros por hora. Aquí vamos pues, exactamente igual que la anterior. Del reposo hasta llegar a 60 kilómetros por hora. ¿Ok? En 1 hora. Después se detuvo durante las siguientes 2 horas. Si se detuvo, entonces su velocidad debió haber llegado a 0. Pero no, su velocidad iba a 60 kilómetros por hora. Entonces este automóvil no se detuvo. Mantuvo su velocidad a 60 kilómetros por hora constante. ¿Ok? Entonces no se detuvo. El inciso B, o la segunda respuesta, tampoco es. Vamos a leer la tercera. El automóvil partió del reposo y en la primera hora alcanzó una velocidad de 60 kilómetros por hora. Lo mismo que en las anteriores. Y mantuvo esta durante las 2 horas siguientes. Fíjense, partió del reposo, llegó a 60 kilómetros por hora en 1 hora. Y las siguientes 2 horas, es decir, de las 2 a las 3, mantuvo constante su velocidad. Esta parece que sí es la respuesta correcta. Mantuvo constante su velocidad durante las 2 horas siguientes. Después redujo la velocidad hasta que a las 4 horas de iniciado su recorrido se detuvo. Es esa, porque comenzó a disminuir su velocidad y se detuvo su recorrido a las 4 horas. ¿Ok? Entonces, esa es la respuesta correcta, ¿vale? Si se dan cuenta, este examen está hecho para confundirlos. Para confundirlos un poquito, si ustedes no están seguros de cómo interpretar una gráfica, seguramente se van a confundir demasiado en este tipo de preguntas. ¿Ok? Ya nada más por último vamos a leer la última para que vean por qué no es. Dice, el automóvil partió del reposo y se encontró con la pendiente de una montaña a la que ascendió en 1 hora. O sea, nos están diciendo que esto representa una montaña. No, definitivamente no. Y se encontró una pendiente de una montaña a la que ascendió en 1 hora. Después recorrió la meseta. Y después pues bajó, llegó al fondo de la montaña. No, evidentemente esto no nos representa el recorrido en una montaña. ¿Vale, chicos? Vamos al siguiente. Indica qué afirmación resulta correcta ante el hecho de que un boxeador golpee un saco de arena. Y nos vienen diferentes respuestas. Quiero recordarles las leyes de Newton, ¿ok? Antes de leer las respuestas, quiero recordarles las leyes de Newton para que ustedes comprendan o traten de resolverla, este tipo de ejercicios. Ahorita que les lea esto, ustedes me van a decir solitos la respuesta, ¿vale? Primera ley de Newton. Nos dice que un objeto tiende a mantenerse en el estado de movimiento que tiene hasta que otra fuerza llegue y cambie ese estado de movimiento. Es decir, si un objeto se está moviendo, tiende a continuarse moviendo. Si un objeto está en reposo, tiende a estar en reposo hasta que algo llegue y lo mueva. Primera ley de Newton, la ley de la inercia. Segunda ley de Newton, ya habíamos hablado un poquito de esa. Nos dice que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza que le apliquen a un objeto e inversamente proporcional a la masa de dicho objeto. ¿Ok? Tercera ley de Newton. Nos dice que a toda acción corresponde una reacción de la misma intensidad, pero en sentido inverso. Yo les decía, o siempre les pongo a mis alumnos el ejemplo de que cuando yo empujo una pared, estoy aplicando una fuerza. ¿Qué está pasando? Yo estoy empujando a la pared y me estoy moviendo yo. Entonces, ¿yo estoy empujando a la pared o la pared me está empujando a mí? En realidad lo que está sucediendo son las dos cosas al mismo tiempo. Yo empujo a la pared, pero al empujar a la pared, en ese mismo instante en el que yo la estoy empujando, la pared también me está empujando a mí. Ese fenómeno lo podemos ver, por ejemplo,
cuando se dispara una pistola. Se dispara la pistola y bueno, se da lo que le llaman el culatazo, el chocotazo. Ajá. ¿Por qué? Lo que hace al dispararse la pistola es que dentro de la cámara de la pistola sucede una explosión. Esa explosión hace que la bala se desplace, le aplica una fuerza a la bala en esa dirección, pero también le aplica una fuerza a la pistola en esta dirección y por lo tanto también a la mano de la persona que sostiene la pistola. La fuerza es exactamente la misma. La persona no sale disparada con la misma velocidad que la bala porque la masa de la persona es mayor y la masa de la pistola, de la bala, al ser menor, pues sale disparada con una fuerte velocidad, con una gran velocidad. Otro ejemplo que yo les digo, cuando una persona se pelea y le da un puñetazo a alguien en la cara, pues sí, el puño está golpeando la cara, pero también al mismo tiempo la cara está golpeando al puño. Si no, pregúntenle a los boxeadores cuando golpean un costal de box al entrenar, pues después de entrenar les duelen las manos. Bueno, a los principiantes, a lo mejor a los que ya son profesionales pues ya están acostumbrados al dolor, pero a lo que voy es que les duelen las manos. ¿Por qué? Pues porque ellos están golpeando al costal de box, pero también el costal de box los está golpeando con la misma fuerza y en el sentido opuesto. Entonces, ya que tienen eso en mente, recuerden, primera ley de Newton, segunda ley de Newton y tercera ley de Newton. Y vamos a leer esto. Voy a volver a leer la pregunta. Indica qué afirmación resulta correcta ante el hecho de que un boxeador golpee un saco de arena. El saco de arena golpea al boxeador con una fuerza mayor que el golpe de este. ¿Qué? El boxeador ejerce una fuerza mayor que la del saco de arena para poder moverlo. No, estamos diciendo que cuando yo aplico una fuerza, esa misma fuerza se me aplica a mí, pero en sentido opuesto. El saco de arena absorbe el golpe del boxeador sin efectuar ninguna fuerza. Tampoco. El saco de arena devuelve el golpe al boxeador con la misma intensidad, pero en sentido contrario. Esa es la respuesta correcta, chicos. ¿Ok? Espero que les haya quedado claro esto, porque es segurísimo que les van a preguntar, les van a hacer una o dos preguntas de esto en su examen de Common Sense. Siguiente pregunta. Denme un segundo. Perdón, me hicieron una llamada. Ok, la siguiente pregunta era esta. Movimiento en el que la suma de las fuerzas sobre el objeto es igual a 0. Muy bien. También para esto vamos a suponer lo siguiente. Supongamos que tenemos un paquete, una caja, ¿sí? Voy a poner esto que está por aquí. ¿Vale? Tenemos una caja, un objeto que tiene una cierta masa. ¿Ok? Yo le empiezo a aplicar una fuerza y se mueve para allá. Supongamos que la fuerza que le estoy aplicando es de 5 newtons. ¿Ok? Si en la parte de abajo no tuviéramos fricción, entonces el objeto se movería con una cierta aceleración y la única fuerza que se le estaría aplicando sería esa de allá, la que va en ese sentido. Supongamos que llega un amigo y me dice, yo te ayudo, y entonces yo le aplico una fuerza de 5 newtons y mi amigo lo jala con una fuerza también de 5 newtons. Entonces en realidad le estamos aplicando, entre los dos le estamos aplicando una fuerza de 10 newtons, ¿vale? Pero supongamos que llega otro amigo despistado y que yo le digo, bueno, vamos a empujarla. Y entonces yo agarro y la empujo de este lado y él empuja de este lado. Yo la empujo con 5 newtons hacia allá y él empuja con 5 newtons hacia acá. Y no se da cuenta que la está aplicando o la está empujando en el sentido opuesto al que yo lo estoy empujando. ¿Qué es lo que va a suceder? No se va a mover este objeto. Este objeto se va a mantener completamente estático. ¿Por qué? Porque son 5 para allá y 5 para acá. 5 menos 5 pues es igual a 0. Entonces la suma de las fuerzas es igual a 0. ¿Ok? Volvamos a ver este objeto. Si yo le aplico esta fuerza y mi amigo le aplica la fuerza en el sentido opuesto, no son las únicas fuerzas que están ejerciéndose sobre el objeto. Sobre este objeto se están ejerciendo otras fuerzas. La fuerza de gravedad que lo está jalando hacia abajo.
Y esa fuerza de gravedad lo está moviendo hacia abajo. Entonces, ¿por qué no se mueve hacia abajo? Porque resulta que este objeto está sobre una mesa. Y esa mesa le está aplicando una fuerza que está contrarrestando la fuerza de gravedad. ¿Qué pasaría si a este objeto yo le incremento la masa? Incremento la masa, le pongo aquí unas pesas, le pongo unos costales de cemento, no sé. Imagínense que le estamos incrementando la masa. Entonces se vuelve mucho más pesado. Al volverse más pesado, evidentemente la fuerza con la que la gravedad empuja hacia abajo va a ser mayor, porque pues, la masa multiplicada por la gravedad incrementa la fuerza, ¿ok? Entonces es mayor. Va a haber un punto en el que este objeto que está sosteniendo a la maleta no va a poder soportar esa fuerza y se va a romper, y entonces se va a caer hasta el piso. Si el piso es lo suficiente, tiene la suficiente firmeza para aplicar una fuerza igual a la del objeto, lo va a sostener. Pero si el piso es frágil, no sé, supongamos que tuviera un piso de no sé, madera, cartón, una lámina, no sé, cualquier otra cosa, se rompería. ¿Están de acuerdo con eso? Pero lo que voy es, si no se mueve, la suma de las fuerzas que están aplicándose sobre ese objeto es igual a cero. Podemos estar aplicando fuerzas en estos sentidos, en este sentido, en este otro sentido, y si no se mueve, quiere decir que las fuerzas se están contrarrestando. Es más, fíjense que lo que voy a hacer, le voy a mover un poquito la cámara, aquí, para que puedan ver. Aquí le voy a aplicar una fuerza. Le estoy aplicando una fuerza, pero no se mueve. ¿Qué es lo que está pasando? Que yo le estoy empezando a aplicar una fuerza en ese sentido, pero al momento de que yo aplico una fuerza, hay otra fuerza aquí abajo que no permite que se mueva. Esa fuerza se llama fuerza de fricción, y la fuerza de fricción aparece porque las superficies de la maleta, como del escritorio, no son completamente lisas, tienen pequeñas arruguitas, rugosidades, y entonces al momento de que las estoy empujando, esas arruguitas pues como que están haciendo que se atore el objeto. A eso se le llama fricción. Al momento de que yo lo empujo hacia allá, también la fricción lo empuja hacia acá. Si las superficies fueran completamente lisas o fueran lo más lisas posibles, con esta fuerza que yo le estoy aplicando, ese objeto se movería. Supongamos que ahora que estoy en una pista de hielo completamente planita y lísita, y le aplico esa fuerza, entonces ese objeto se va a empezar a mover. ¿Por qué? Porque la superficie disminuye esas arruguitas y disminuye la fuerza de fricción. ¿Ok? Entonces la fuerza de fricción aparece en el momento en el cual yo aplico una fuerza y hay una especie de rozamiento de rozamiento entre las dos superficies. ¿Ok? Entonces, si no se mueve, es igual a cero. Ya se me olvidó que lo que nos estaban preguntando. Ah, sí. Movimiento en el que la suma de fuerzas sobre el objeto es igual a cero. Vamos a ver los movimientos. Una pelota en caída libre desde la azotea de una casa. Si una cosa está cayendo, está aplicándose, y aparte está acelerando, está aplicándose la fuerza de gravedad. Un ferrocarril con aceleración constante. El ferrocarril, aunque tenga la aceleración constante, sí se está aplicando una fuerza, porque sobre las llantas del ferrocarril hay una fuerza de fricción. Si se deja de aplicar esa fuerza, después de un determinado tiempo y después de que haya recorrido una cierta distancia, va a ir desacelerando hasta que se disminuye, ¿ok? Hasta que se para por completo, vaya. La siguiente, un balón de fútbol con trayectoria parabólica. La trayectoria parabólica es esa trayectoria que hacen los objetos cuando los avienta uno, suben y luego comienza a bajar. Ajá. Forman como una especie como de semicírculo, semióvalo, es una parábola, ¿vale? Un automóvil moviéndose a velocidad constante. Entonces, necesitamos nosotros saber
de cuáles de todos estos ejemplos la suma de las fuerzas sobre un objeto es igual a 0. Si se dan cuenta, en el caso, por ejemplo, del ferrocarril estábamos hablando o nos hablaban de que había una aceleración constante. Entonces, si hay una aceleración, quiere decir que está incrementando, que se le sigue aplicando una fuerza. Pero cuando la velocidad es constante, la suma de las fuerzas también es igual a 0. Recuerden que la primera ley de Newton nos dice lo siguiente. Nos dice que un objeto va a mantener su velocidad constante o su reposo constante a menos de que se le aplique una aceleración. ¿Ok? Perdón, a menos de que se le aplique una fuerza, no una aceleración, perdón. A ver, lo repito. Primera ley de Newton nos dice que un objeto se va a mantener en velocidad constante o en aceleración constante a menos de que se le aplique una fuerza que modifique esa velocidad o ese reposo. Si nosotros tenemos un objeto que está acelerando o desacelerando, entonces en ese caso a ese objeto se le está aplicando una fuerza. Entonces no podría, la suma de las fuerzas no sería igual a 0. Pero si ese objeto mantiene una velocidad constante, ya no hay ninguna fuerza que lo esté acelerando o que esté desacelerándolo. Por lo tanto, la suma de las fuerzas es igual a 0. No sé si queda claro este concepto. Ustedes ténganlo o recuérdenlo de esta manera. Si un objeto está en reposo o si se mantiene a velocidad constante, la suma de las fuerzas siempre va a ser igual a 0. Por otra parte, si un objeto acelera o desacelera, la suma de las fuerzas no va a ser igual a 0. En el caso de la pelota que está cayendo, cada que cae va acelerando, por lo tanto su velocidad no es constante. El ferrocarril que lleva una aceleración constante, ya te lo está diciendo, aceleración. Entonces al decir aceleración quiere decir que se le está aplicando una fuerza que lo acelera, ese no es. Y el balón de fútbol tiene una trayectoria parabólica. Fíjense cómo este balón comienza a subir con una velocidad, disminuye su velocidad, llega al punto más alto, se detiene por un instante y de pronto comienza a bajar. ¿Cambió su velocidad, sí o no? Definitivamente sí. Entonces, el único que mantiene su velocidad constante es el automóvil que nos están describiendo en este pequeño problema. Vamos a continuar al siguiente. Cuando una regla de plástico ha sido frotada con un paño y se coloca cerca de trozos de papel, se observa que estos se mueven debido a, recuerden que cuando se encuentra en contacto un objeto con otro objeto, entonces la electrización es por contacto, ¿ok? Cuando se frota, la electrización es por frotamiento. Y cuando nada más está cerca, la electrización es por inducción. Vamos a ver entonces a qué se refiere esto. Bueno, vamos a ver qué respuesta nos da. A la conservación de la energía electromagnética, a las interacciones entre las cargas eléctricas, a la conservación de la energía mecánica o a las fuerzas atractivas entre sus masas. Cuando frotas un paño con una regla y acercas esa regla o el paño más bien la regla, perdón, a un trozo de papel, lo que sucedió con el paño es que quedó cargado con unas ciertas cargas, ya sea positivas o negativas. En este caso quedó cargado con cargas negativas. Cuando lo acercamos con el papel, esas cargas negativas van a atraer a las cargas positivas y entonces pues quedó cargado. En este caso la respuesta correcta sería debido a las interacciones entre las cargas eléctricas, así de fácil, ¿vale? Bien, se tienen 3 imanes de barra cuyos polos se han designado con las letras E, F, G, H, I y J, como se muestra en la figura. Aquí tenemos E, F, G, H, I y J, ¿ok? Se observa que F se atrae con G y H. Entonces fíjense, F
se atrae con G, F se atrae con G, H se repele con I. A ver, F se atrae con G, H se repele con I, ¿ok? Con I, y J es un polo norte, E es un polo, y ya no sabemos, ahí nos están preguntando qué tipo de polo es el que tenemos ahí, ¿ok? Esto vamos a hacerlo muy sencillo. ¿Qué les parece si hacemos el ejercicio? Ustedes saben que los imanes, o no sé si lo sepan, se los voy a decir en este momento. Los imanes tienen dos polos, un polo norte y un polo sur. Si nosotros ponemos cerca dos polos nortes de dos imanes, se van a repeler. Si ponemos cerca dos polos sur de dos imanes, se van a repeler. Pero si nosotros ponemos un polo norte y un polo sur cerca, en lugar de repelerse, se atraen. ¿Ok? Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que tenemos unos imanes, y estos imanes se atraen algunos polos entre sí mismos, y otros polos se van a repeler y nos dicen tal polo es un polo norte. Entonces, este otro polo, ¿qué polo es? ¿Sale? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Nos dicen que J es un polo norte. Vamos a iluminar o a ponerle un puntito rojo a todos los J. ¿Ok? Perdón, al J y a todos los polos norte. No sé si lo alcancen a ver. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Ya lo iluminé o lo puse con color rojo. ¿Sí se alcanza a ver? Espero que se alcance a ver bien. Y de otro color vamos a utilizar un color amarillo a los polos sur. Sabemos que si J es un polo norte, entonces I es un polo sur, ¿verdad? Entonces ya está I de color amarillo. Ahora, dice, se tienen tres imanes de barra cuyos polos se han designado con las letras E, F, J, como se muestra en la figura. Si se observa que F se atrae con G, H se repele con I. H se repele con I. Eso quiere decir que tanto H como I son iguales. A la H la voy a marcar de color amarillo y a la G la voy a marcar con color rojo. Listo, ya lo marqué. ¿Ok? Y nosotros sabemos que F se atrae con G. F se atrae con G, por lo tanto, F lo voy a marcar de amarillo, ¿sale? Y por lo tanto, E lo voy a marcar de color rojo, ¿ok? Ya ahí está marcado de color rojo, no sé si se nota bien, espero que sí. Ahora, nos están diciendo E es un polo, nos están preguntando si es un polo norte o un polo sur, y H es un polo, y también nos están preguntando si es norte o sur. Lo único que nosotros sabemos es que J es un polo norte, entonces los que están marcados con rojo son norte, por lo tanto E es norte, y por lo tanto H es sur. Y listo, ya lo realizamos. Cuando nos ponen un texto de este tipo, puede llegar a ser complicado, o por lo menos a mí se me complica entender las cosas nada más leyéndolas. A lo mejor ustedes tienen un tipo de aprendizaje diferente al que yo tengo, pero a mí me cuesta mucho trabajo entenderlo y decir, sí es así, así, imaginármelo todo mentalmente. Yo lo que tuve que hacer es iluminarlo. A lo mejor ustedes en su examen no van a poder rayar el examen el cuadernillo que les dan, pero ustedes pueden copiar este mismo dibujito en una hoja en blanco, y a lo mejor no llevan colores, pero a lo mejor dicen, bueno, a los polos norte les pongo un tache, y a los polos sur les pongo una rayita, o les pongo un puntito, o algo que los diferencie. Y entonces ustedes ya pueden ir haciendo o
la inducción o la deducción de las respuestas a partir de lo que ustedes vean. Yo ahorita me tardé bastante porque lo fui haciendo paso por paso para que ustedes lo trataran de entender, pero evidentemente ustedes lo podrían hacer, no sé, en unos cuantos segundos, no más de un minuto, podrían encontrar esta respuesta. Y entonces, pues ya tenemos esta respuesta, ¿ok? Entonces, la respuesta sería norte-sur, el inciso D. Siguiente pregunta. Nos dice, dos recipientes contenían agua a 20 grados centígrados. En uno había medio litro y en el otro 1 litro. El agua de los dos recipientes se elevó en 30 grados centígrados hasta llegar a 50 grados centígrados. Por lo que los dos recipientes se me traba la lengua. Perdón. Los dos recipientes captaron igual cantidad de calor, pues calor y temperatura son lo mismo. Calor y temperatura no son lo mismo. El recipiente de medio litro necesitó igual calor, aunque menos flama, para llegar a los 50 grados centígrados. El recipiente de 1 litro, a ver, si te están diciendo que aquí el mismo enunciado está teniendo un error. Dice, necesitó igual calor pero menos flama. Si le están poniendo menos flama, le están poniendo menos calor. Entonces ahí hay una contradicción. Ese tampoco es. El recipiente de 1 litro necesitó más calor que el recipiente de medio litro para llegar a 50 grados centígrados. Ese puede ser. Y los dos recipientes recibieron la misma cantidad de calor, ya que su temperatura subió igual cantidad en grados. Si nos dice que los dos recipientes, los dos tenían agua exactamente a la misma temperatura, a 20 grados centígrados, evidentemente hubo, pero uno tenía medio litro y el otro tenía 1 litro, evidentemente hubo uno que necesitó que le pusiéramos más energía. ¿Por qué? Porque tiene una mayor cantidad de moléculas que ustedes tienen que hacer vibrar. Entonces necesita, si a lo mejor medio litro necesitó, vamos a ponerle, por ejemplo, 1 caloría de energía, pues el otro, el de 1 litro, va a necesitar el doble de energía. ¿Por qué? Porque necesitan pasar de la misma temperatura que tenían 20 grados hasta 50. Los dos necesitan llegar a esa misma temperatura, pero uno tiene mayor cantidad de materia, uno tiene mayor cantidad de moléculas que tiene que hacer vibrar y por lo tanto se necesita meterle más energía, más calor. Entonces la respuesta correcta es la C. El recipiente de 1 litro necesitó más calor que el recipiente de medio litro para llegar a los 50 grados centígrados. Eso es por lógica, chicos, ¿vale? No necesitan saber de termodinámica para entender esta respuesta, pero deben de estar seguros de ustedes. Muchas veces dicen, ay, está muy evidente la respuesta, como que siento que no es, siento que me están poniendo una trampa, y la trampa es que te la están poniendo tan evidente que tú mismo vas a dudar de esa respuesta. Entonces confíen en ustedes, ¿va? Este tipo de exámenes no son tan complicados. Lo único que tienen que hacer es confiar en ustedes, y sí, evidentemente deben de tener una base de conocimientos previa. ¿Ok? Siguiente. Una prensa hidráulica tiene 2 émbolos de área de 5 centímetros y 10 centímetros cuadrados, respectivamente. Si el émbolo de área menor se le aplica una fuerza de 20 newtons, ¿cuál será la fuerza ejercida del otro émbolo? Entonces tenemos un émbolo de 5 y un émbolo de 10, ¿ok? Centímetros cuadrados. Y al de 5 le aplicamos 20 newtons. Ustedes deben de recordar que, de hecho ya por ahí lo puse en un video cuando expliqué el principio de Pascal, que cuando tienen un émbolo menor y del otro lado un émbolo mayor, cuando al émbolo menor se le aplica una fuerza, del otro lado, en el émbolo mayor, la fuerza se va a multiplicar. ¿En qué proporción se va a multiplicar? Muy simple, dependiendo del área del émbolo menor y el émbolo mayor, o la proporción del émbolo mayor con la del émbolo mayor, se va a multiplicar. Me estoy haciendo muchas bolas. A lo que voy es, en este caso tenemos 5 y 10 centímetros de área en ambos émbolos. Eso quiere decir que
el émbolo pequeño es menor que el émbolo grande. Y es la mitad. Es decir, el émbolo pequeño es la mitad del émbolo grande. Si lo vemos de otra manera, el émbolo grande es el doble del émbolo pequeño. Si yo aquí le aplico una fuerza determinada en el émbolo pequeño, si yo le aplico aquí una fuerza determinada, la fuerza que va a salir del otro lado va a ser del doble. ¿Por qué? Porque esta es la mitad del de acá, o este es el doble del de acá. Entonces si aquí le aplico yo una fuerza, de este lado va a salir el doble. Entonces no necesitamos hacer cálculos ni utilizar fórmulas. Ustedes nada más deben de recordar esa relación que existe. Entonces aquí tenemos 5 y 10 centímetros y se aplica una fuerza de 20 newtons en el émbolo pequeño. Entonces en el émbolo grande va a salir el doble. Entonces serían 40 newtons. Este ejercicio ya está explicado en el video de principio de Pascal. Revísenlo, por favor. Siguiente pregunta, nos dice: el agua, y viene una línea para que nosotros completemos, es una sustancia conductora de electricidad. Y dice: con azúcar, oxigenada, destilada o de mar. El agua destilada es el agua pura, que no tiene, se reduce al mínimo el número de iones o no tiene prácticamente ningún ion. Los iones son unas pequeñas partículas que tienen carga y a través de los cuales puede viajar la electricidad cuando están suspendidos en agua. Entonces, si aquí nos dicen que el agua nos están preguntando qué tipo de agua es una buena conductora de electricidad, el agua destilada no, porque no tiene iones. ¿Ok? Oxigenada, el agua oxigenada no es agua, es peróxido de hidrógeno. Se le llama agua oxigenada porque tiene otro hidrógeno, pero al tener otro hidrógeno, quiere decir que ya es otro compuesto, ya es otra molécula, ya es otra sustancia. Entonces el agua oxigenada no te la puedes tomar, entonces esa tampoco. Con azúcar, los azúcares son un tipo de carbohidratos. La glucosa, por ejemplo, la fructosa, son carbohidratos cuyo valor en cuanto al ¿cómo lo podemos poner? Cuyo valor en cuanto a la capacidad que tienen para transmitir cargas es muy bajito o no tiene, entonces tampoco sería esa. Pero el agua de mar es agua salada. El agua salada tiene muchos iones y al tener iones, eso hace que sea una muy buena conductora de electricidad. Por lo tanto, el agua de mar es una sustancia conductora de electricidad. Espero, chicos, que no se estén aburriendo, que le estén poniendo todavía atención a este pequeño video que estoy haciendo, porque yo sé que es un poquito largo, pero de verdad que les va a ayudar mucho para que ustedes sepan cómo resolver los exámenes. ¿Ok? Vamos al siguiente. El movimiento ondulatorio es un proceso por medio del cual se transmite energía a átomos, moléculas y partículas. Bien. Vamos a poner, voy a dejar un momento la guía por acá. Voy a aprovechar que por aquí tengo un resorte de mi cubrebocas casero. Y vamos a hacer esto. ¿Qué está sucediendo? Lo que estoy haciendo aquí es hacer o transmitir una onda mecánica. Mecánica porque se transmite a través de un medio material. En este caso el medio material es el resorte del cubrebocas. Este medio material lo que hace es transmitir algo. ¿Qué transmite? Nos preguntan aquí, a ver, déjame ver. Energía, átomos, moléculas o partículas. Tengo esto. ¿Ustedes qué piensan que es lo que se está transmitiendo desde aquí hasta el extremo contrario del resorte? ¿Qué se está transmitiendo? Lo que se está transmitiendo es energía. Ni átomos, ni partículas, ni moléculas se están transmitiendo aquí. ¿Por qué? Porque los átomos que constituyen esta parte del resorte se siguen quedando aquí
Yo no veo que los átomos se estén moviendo para acá, o que haya un intercambio de átomos de un lado a otro. Se siguen quedando ahí. Las partículas, los electrones, todo se sigue quedando ahí. Pero ¿qué es lo que sí se está transmitiendo? Yo estoy haciendo esto. Y fíjense que lo que hace es que esto lo bajo para acá y se mueve de pronto. Y lo hace de manera muy rápida, pero comienza a vibrar. Ajá. El movimiento que yo puse aquí, o que yo apliqué de este lado, está transmitiendo una energía cinética, es decir, energía de movimiento. El movimiento que yo estoy transmitiendo de este lado se está transmitiendo hacia acá. Yo nada más estoy moviendo aquí, ¿se dan cuenta? ¿Y por qué se mueve hasta este extremo? Porque lo que se está transmitiendo es la energía. Comienza a vibrar y llega hasta el otro lado y luego de regreso y rebota. Se transmite la energía, ¿ok? Entonces, para resolver esta pregunta, lo que ustedes deben de saber que las ondas no transmiten partículas, no transmiten átomos, no transmiten sustancias, no transmiten materia. Lo que transmiten son energía. Ya iba a decir moléculas. Mi dislexia, perdón. Lo que transmite realmente es energía, ¿vale? Entonces sería el inciso A de esta pregunta. Bien, ¿qué color de la luz visible tiene mayor longitud de onda? Es una pregunta bastante interesante. Yo hace ratito que hablamos acerca de la refracción de la luz, les decía, no, lo que pasa es que en un rayo de luz blanca vienen los 7 colores del arco iris y cada uno de ellos tiene una longitud de onda y tiene una frecuencia diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta que la energía electromagnética tiene diferentes longitudes de onda, como lo dice el ejemplo. Y estas longitudes de onda van a hacer que la radiación electromagnética sea diferente entre un tipo y otro tipo. Dentro de las radiaciones electromagnéticas que podemos encontrar, están las ondas de radio, los infrarrojos, la luz que se le llama visible porque la podemos nosotros ver, las ondas de microondas, los rayos gamma, diferentes tipos de radiaciones electromagnéticas, y cada una de ellas va a tener un nivel energético diferente y por lo tanto va a tener una longitud de onda diferente, ¿ok? Incluso la luz que nosotros podemos percibir con los ojos, perdón, suena muy redundante, pero la longitud de onda que nosotros podemos percibir con los ojos, a la cual le llamamos luz, tiene diferentes longitudes de onda. Y nosotros podemos ver los colores del arco iris. Estoy buscando una imagen en la cual les pueda explicar eso. Pero nosotros podemos ver los diferentes colores del arco iris. Y cada uno de estos colores tiene una longitud de onda diferente. Eso es lo que hace que nosotros lo percibamos de diferente manera. Que para nosotros el rojo sea el rojo, el azul sea el azul, el verde sea el verde, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de ellos tiene diferentes longitudes de ondas. Estoy buscándoles una imagen que me guste. Por aquí tenemos una. Denme un momentito, por favor. Aquí está. Entonces, cada tipo de color, cada color que nosotros podemos apreciar tiene una longitud de onda. Y hay longitudes de onda que son más pequeñitas y longitudes de onda que son más grandes. Por ejemplo, nosotros no podemos ver el infrarrojo. Y se llama infrarrojo porque está por debajo del color rojo. ¿Ok?
El hecho de que esté por debajo del color rojo y que nosotros no lo podamos ver, quiere decir que la longitud de onda del infrarrojo es más pequeñita que la del rojo. ¿Ok? Entonces, la longitud de onda más pequeña que nosotros podemos observar es el rojo, porque más pequeño que el rojo está el infrarrojo y ya no lo podemos ver el infrarrojo. Entonces, los colores del arco iris, aquí está. No se alcanza a ver, yo les estaré poniendo también por ahí la imagen. Los colores del arco iris muy bien, chicos. Para poder resolver este ejercicio necesitamos, o esta pregunta, necesitamos conocer o saber que la luz es una especie de onda, es una onda electromagnética. Y al ser una onda electromagnética se puede desplazar a través del espacio y tiene una longitud de onda. Ustedes seguramente habrán visto que las ondas tienen esa figura más o menos. Y cada onda tiene diferentes elementos. Cuando nosotros estamos hablando de la longitud de onda, estamos hablando de qué distancia existe entre la parte más baja de una onda y la parte más baja de la siguiente. No es de la onda, sino de los valles en una misma onda, ¿ok? O de la parte más alta y la parte más alta de la siguiente. Esa distancia que hay ahí. Ahí estamos hablando de longitud de onda. El espectro electromagnético corresponde a muchos tipos de radiación electromagnética o de ondas electromagnéticas, entre las cuales podemos encontrar los rayos gamma, los rayos ultravioleta, las microondas, las ondas de radio, lo que se le conoce como rayos infrarrojos o luz infrarroja, mal dicha porque no es luz ya que no la podemos percibir con los ojos, o el espectro de luz visible, que esos son los colores que nosotros podemos ver. Hace ratito cuando les expliqué lo del arco iris y la refracción y ese rollo, yo les decía que en un rayo de luz blanca, venían los diferentes colores del arco iris. Y nosotros podíamos apreciar esos colores cuando pasaban a través de un prisma, se llevaba a cabo la refracción y se descomponían los colores. ¿Ok? Pero ¿a qué me estoy refiriendo o por qué les estoy mencionando todo esto? Porque la luz, al ser una radiación electromagnética, también es una onda. Y cada uno de los colores que nosotros podemos percibir tiene una longitud de onda diferente, desde las longitudes de onda más pequeñas hasta las longitudes de onda más grandes o más elevadas. Por lo tanto, nosotros vamos a poder observar que los colores del arco iris, cada uno de ellos tiene diferentes longitudes de onda. Denme un segundo. Perdón, chicos, tuve que interrumpir porque me había entrado una llamada y luego empezaron a llegar mensajes. Pero les comentaba, ya aquí tengo la información concreta. Los colores del arco iris son los siguientes: violeta, azul, el color cian, verde, amarillo, naranja y rojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 son los 7 colores del arco iris, ¿vale? Cada uno de ellos, como les decía, tiene una diferente longitud de onda. Entonces, esto es importante que lo apunten. El color violeta va desde los 380 a los 450 nanómetros. Es la medida con la cual se mide la longitud de onda de la luz visible, nanómetros. El azul va de 450 a 475 nanómetros. Luego el cian de 476 a 495. Verde de 495 a 570.
amarillo de 570 a 590, naranja de 590 a 620 y el rojo de 620 a 750. ¿Ok? Regresando a nuestra pregunta. Nos dice, ¿qué color de la luz visible tiene mayor longitud de onda? Y pues en ese caso el que tiene mayor longitud de onda es el color rojo. ¿Por qué? Porque su longitud de onda va desde los 620 a los 750 nanómetros y todos los demás están por debajo. Entonces eso para que lo tengan en mente, ¿sale? De hecho recuerden ese orden que les acabo de decir. Primero es el violeta, azul, cian, verde, amarillo, naranja y rojo, ¿vale? De menor a mayor. Ya con eso pues ustedes van a poder resolver una pregunta como esta. Vamos a pasar a lo siguiente. Ya me quiero apurar porque ya llevamos bastante tiempo. Ok, ya terminamos con esta guía, la de física, y vamos con la siguiente. Aquí está. En realidad la del 2020 y la del 2019 tienen preguntas muy similares o incluso hasta se repiten. Por ejemplo, la primera, la de la gráfica, que ya la habíamos resuelto, por eso me la voy a saltar. Me voy a saltar las que ya estén repetidas. Siguiente pregunta, nos dice, para conocer la profundidad de un pozo de agua, se deja caer una moneda y se registra el tiempo que tarda al chocar con el fondo. ¿Qué tipo de movimiento efectúa la moneda al caer? Cuando un objeto está en caída libre, está teniendo una aceleración y es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque acelera de manera uniforme. No es que de momento se acelere más y luego se detenga y luego vuelva a acelerar un poquito más, no. Siempre se mantiene la misma aceleración. Entonces no es completamente aleatorio. Es uniformemente acelerado. Tampoco es rectilíneo uniforme, porque para ser rectilíneo uniforme debería de mantener siempre la misma velocidad, pero pues, nosotros sabemos que cuando un objeto cae no mantiene la misma velocidad, acelera. Y circular uniforme, pues no hay ningún movimiento circular cuando un objeto cae, ¿vale? Siguiente pregunta. Indica qué afirmación resulta correcta ante el hecho de que un boxeador golpee, y ya lo habíamos hecho. Cuando funciona la licuadora de tu casa, ocurren cambios de energía en el siguiente orden. Cuando nosotros encendemos la licuadora de nuestra casa, lo que hacemos es que la energía, al momento de que encendemos la licuadora, se convierte esa energía eléctrica, pasa a través del cable de la licuadora hasta el motor, y el motor lo convierte en energía de movimiento o energía cinética. Se puede convertir en energía calorífica si la dejamos demasiado tiempo y se calienta, bueno, hasta ahí, ¿no? Pero la básica es energía eléctrica a energía de movimiento o energía cinética. Vamos a ver qué nos dice aquí para que veamos. Dice mecánica, eléctrica y acústica. Acústica, mecánica y eléctrica. Eléctrica, mecánica y acústica. Eléctrica, acústica y magnética. Yo en este caso me iría por la que dice eléctrica, mecánica y acústica. ¿Por qué acústica? Porque también la licuadora produce un sonido. Entonces la energía eléctrica llega al motor, el motor comienza a girar, al girar produce movimiento, por lo tanto es energía mecánica y también suena, por eso se produce energía acústica, ¿sale? El siguiente ejercicio. Al levantar un objeto de 10 metros al levantar un objeto a 10 metros de altura, este almacena energía potencial mientras que permanece ahí. Cuando se le deja caer libremente, el objeto empieza a ganar energía cinética. Cuando un cuerpo llega a 0 metros, es decir, ya cayó, el balance entre estas energías es: cuando un objeto ya cayó, ya está a nivel del suelo, su energía potencial es de 0 y su energía cinética es lo máximo que puede tener en el instante en el que está cayendo. Por lo tanto, la energía cinética va a ser mayor que la energía potencial. Entonces aquí dice energía cinética mayor que energía potencial. Esa sería la respuesta. En el otro nos dice energía cinética igual a energía potencial. Si ese objeto se encontrara a la mitad de camino, justamente, entonces sí, la energía cinética y la energía potencial serían igual, pero en este caso ya llegó hasta abajo, entonces ya toda se convirtió en energía cinética y no hay nada de energía potencial.
La siguiente diría energía cinética es igual a 10 veces la energía potencial. ¿Por qué? ¿O qué? ¿O cómo qué? Y luego nos dice que la energía cinética es menor que la energía potencial. Definitivamente no. Entonces la respuesta correcta es la energía cinética es mayor que la energía potencial. Y luego nos dice relaciona cada imagen con el tipo de electrización que corresponde. Entonces estamos teniendo esto de por acá. ¿Sale? En la primera imagen tenemos una persona que está peinando su cabello, se está electrizando por frotación. En esta imagen tenemos un objeto que está entrando en contacto con otro por contacto. Y en este caso tenemos un objeto que no está entrando en contacto con el papelito, sino que está cerca, y entonces sería por inducción, ¿vale? No hay demasiada ciencia en eso, chicos. Posteriormente les explicaré cómo es que se mueven los electrones y todo eso, pero para mí lo que me interesa es que para su examen de Comipems sepan identificar los ejemplos que les están poniendo. Ya después les explicaré con muchísimo más calma el movimiento de los electrones, el electromagnetismo, cómo funciona, algunas leyes, la ley de Ohm para los circuitos eléctricos y ese tipo de cosas. Ahorita no tiene ningún sentido que se estresen con tratar de aprender eso, ¿vale? Entonces recuerden los tipos de electrización, cómo los pueden identificar. Luego dice, siguiente. Un gas está compuesto de moléculas en continuo movimiento que chocan entre sí y contra las paredes del recipiente que las contiene. ¿Cómo se define la presión de un gas? Recuerden que un gas tiene en su interior, más bien un gas está formado por diferentes partículas o diferentes moléculas que pueden estar chocando con el recipiente que las contiene. De hecho, dijimos que si incrementábamos la temperatura, le metíamos calor a una olla express, por ejemplo, que tuviera vapor de agua adentro, las moléculas del agua iban a estar chocando con mayor intensidad contra las paredes de la olla express, contra las paredes internas de la olla express. Y esto es porque incrementaban su movimiento, entonces chocaban con mayor intensidad con las paredes. Y eso genera una presión. Mientras más choquen, más fuerza se está aplicando y por lo tanto hay una mayor una mayor presión. Si nosotros no le pusiéramos o no tendría esa valvulita por donde escapa el gas, la olla express, esa olla express en determinado momento explotaría por tanta presión que tiene. Entonces es algo que deben de recordar. Ajá. Entonces nos pregunta, ¿cómo se define la presión de un gas? Nos dice, es el promedio de los choques de las moléculas entre sí mismas y por unidad de volumen. No. Sí, las moléculas van a estar chocando entre sí mismas, pero eso no es la presión. Porque la presión no se relaciona con el choque entre sí mismas. Se relaciona con el choque con las paredes del recipiente que los contiene. Entonces vamos al siguiente. Al número total de choques de las moléculas solo entre sí mismas y por unidad de volumen. Tampoco. Al número total de choques por unidad de área contra las paredes del recipiente que las contiene. Es esa. Al promedio de los choques de las moléculas con el barómetro y por unidad de área. Aquí nada más te ponen con el barómetro como para pantallarte, como para que digas, ay, puede que sea esa porque no la conozco y no sé qué es un barómetro. Bueno, te digo, un barómetro es un aparatito que mide la presión dentro de algún recipiente o la presión que existe en el ambiente, pero no, evidentemente esa no es la presión. La presión no se define como el número de choques que hay contra el barómetro, sino contra las paredes del recipiente que contienen al gas. ¿Ok? Siguiente ejercicio, vamos a apurarnos. Una prensa hidráulica tiene dos émbolos de áreas, ya lo resolvimos también en la guía anterior. ¿Qué material carece de propiedades conductoras? Ustedes deben de recordar que en la tabla periódica tenemos diferentes elementos. Bueno, esta tabla periódica no nos va a servir porque no vienen o no se ven los colorcitos como no se ven tan explícitamente. Pero del lado izquierdo, si ustedes ven de frente a su tabla periódica, del lado izquierdo van a encontrar a los elementos metálicos, del lado derecho van a encontrar a los elementos no metales. Y los elementos metálicos tienen propiedades muy especiales.
son buenos conductores de la electricidad, buenos conductores del calor, y son maleables. Es decir, que si tú doblas un metal, no tengo ningún metal. Por aquí tenía unos clips, pero ya se perdieron. Si tú doblas un metal, el metal evidentemente se va a deformar, pero no es muy difícil que se quiebre un metal. Entonces los metales son buenos conductores, son maleables, es decir, que los puedes moldear. Y además de eso, si tú los pules, pues tienen cierto brillo, ¿ok? Mientras que hay elementos que son no metales, que no tienen ninguna de estas características. Son muy malos conductores, no conducen muy bien ni la electricidad ni el calor. También son quebradizos. Si yo agarro y tomo algo que no es metal y lo doblo, no se va a deformar, se va a quebrar. Son quebradizos, no son maleables. Y no tienen brillo, ¿ok? No reflejan la luz también como un metal. Entonces, aquí nos están dando algunos elementos y nos dicen que cuál de estos elementos es un buen conductor, me parece. ¿Qué material carece de propiedades conductoras? Entonces tenemos que buscar un material que no sea buen conductor, es decir, un material que sea un no metal. Entonces nos dan al silicio, oro, aluminio y cobre. El oro es metal, el aluminio es metal, el cobre es metal. Aunque yo no sepa qué es el silicio, por simple deducción, puedo yo saber que el silicio es el material que no tiene buenas propiedades de conducción, ¿sale? Entonces, pues es esa. Siguiente pregunta, nos dice, cuando Alejandra se comunica con su hermano por teléfono celular, la comunicación se establece por medio de ondas y nos dan mecánicas, ultrasonido, electromagnéticas o infrarrojas. No sé cuál sea el tipo de ondas a través de las cuales se comunican o se conectan los teléfonos celulares, pero sí sé que es a través de ondas electromagnéticas. Es decir, no sé si sean rayos beta, rayos gamma, ultrasonido, ultravioleta, no lo sé. Pero al final de cuentas sí sé que es a través de un tipo de onda electromagnética. Por eso la respuesta correcta son electromagnéticas. De hecho también las señales de Bluetooth, como les decía hace rato, las señales de radio, la luz, todas esas son señales electromagnéticas. Por lo tanto, son ondas electromagnéticas, ¿vale? La respuesta es esa. Siguiente pregunta. Cuando se utiliza un prisma de cristal es posible observar los colores que forma el arco iris. Esto se debe a la refracción de la luz. Y yo les decía hace ratito que la luz blanca es la que contiene todos los otros colores. Por lo tanto, aquí nos dicen luz blanca, polarizada, infrarroja o ultravioleta. Luz blanca. Esa es la respuesta correcta, ¿sale? Infrarroja no es luz, no la podemos nosotros observar y por lo tanto no podemos decir que por eso podemos ver los colores de la luz. La polarización de la luz es una cosa completamente diferente y ultravioleta lo mismo, es parte del espectro electromagnético, pero no contiene a los 7 colores del arco iris. Entonces la luz blanca es la que sí contiene a los 7 colores del arco iris. Siguiente, si la luz roja tiene menos frecuencia que la luz azul, ¿qué podemos afirmar de sus energías? Que la energía de la luz roja es mayor que la de la luz azul, que la energía de la luz roja es menor que la de la luz azul, que de la luz roja la energía es igual que la de la luz azul y que la luz roja y azul, que la luz roja y azul la energía es independiente de su frecuencia. Está como un poquito mal redactado. A ver, los voy a volver a leer. Dice que la energía de la luz roja es mayor que la de la luz azul, que la energía de la luz roja es menor que la de la luz azul, que de la luz roja la energía es igual que la de la luz azul, que de la luz roja y azul la energía es independiente de su frecuencia. ¿Qué? Aquí en este caso lo que nosotros podemos decir que si tienen una mayor frecuencia, la energía de la luz roja es mayor. Simplemente eso.
La frecuencia en este caso la vamos a relacionar con la energía, y por eso podemos decir que si tiene una mayor frecuencia, entonces tiene una mayor energía. ¿Va? Va. Y terminamos con las 3 guías de física. Nos tardamos un poquito, pero al fin lo logramos. Estos son el tipo de preguntas que les pueden venir en su examen de Comipems. Ya sea que ustedes vayan a entrar como primera opción a alguna escuela de la UNAM, o que vayan a entrar a cualquiera de las otras opciones de Comipems, Politécnico, CCH, CONALEP, perdón, CCH no, CCH es de la UNAM, Politécnico, Colegio de Bachilleres, CONALEP, o alguna otra escuela de la Comipems que no sean las escuelas de la UNAM. Esos son los temas que les pueden venir. Como se dan cuenta, no es tan difícil. Simplemente pues es que ustedes traten de comprender cómo resolverlos, que traten de tomar en cuenta lo que ya conocen, lo que ya les expliqué, y que ustedes con esa información la puedan procesar y la puedan interpretar. Y esto es algo, un tip para la vida en general. Todos los exámenes de admisión o una gran cantidad de exámenes que les hacen para entrevistas de trabajo, sí evalúan un poquito su conocimiento, evidentemente lo evalúan, pero evalúan más la capacidad que ustedes tienen de ese conocimiento, tomarlo y extrapolarlo a situaciones de la vida real, a problemas de su vida diaria. Y por eso muchas veces les ponen problemas de opción múltiple, problemas en los cuales te quedas así de que, ay, ¿es esta o es esta otra? Si no tienes el conocimiento, pues no lo vas a poder resolver. Pero si tienes el conocimiento, también necesitas saber tú cómo utilizar ese conocimiento, ¿ok? Y justamente pues eso es lo que ustedes tienen que aprender a hacer. No nada más es que les digan, multiplícame 5 por 5 y a ver cuánto te sale, sino que entiendan qué significa esa multiplicación. No nada más es que les digan, enúnciame todas las leyes de Newton, no. Más bien, en qué momentos de la vida las leyes de Newton están aplicando en su vida cotidiana o en la vida cotidiana de las personas. Que ustedes sepan distinguir entre un fenómeno y otro fenómeno, que sepan cómo interpretar una gráfica y que sepan interpretar los números que tienen. Ajá. Eso es básicamente lo que les piden los exámenes de admisión. Chicos, sin más por el momento me despido de ustedes, deseándoles que tengan una muy muy bonita tarde, deseando que se la pasen muy bien, tarde, día, noche, lo que sea. Les agradezco por llegar hasta esta parte del video. Es de verdad fundamental que ustedes lo vean completo. Espero que lo hayan visto completo, y que a partir de esto traten de resolver ustedes solitos su guía. Tomen apuntes y háganme las preguntas que ustedes necesiten. Para eso estoy. A veces me hacen las preguntas un poquito anoche, las reviso al día siguiente. Si al día siguiente tengo algo que hacer temprano, como por ejemplo grabar este video, en cuanto pueda les respondo las preguntas. Pero cuenten conmigo, siempre voy a tratar de hacerme un espacio para responderles las preguntas. Muchas veces ya no les respondo cuando ya veo que están bien, entonces ya nada más les digo, estás bien, y ya. Pero por lo regular, cuando me hacen alguna pregunta, trato de grabarles algún video, mandarles algún audio, decirles, encuentras aquí la respuesta, etcétera, etcétera. ¿Va? Chicos, les mando un gran abrazo, espero que se encuentren muy bien. Espero que toda su familia se encuentre bien, y nos andamos viendo en futuras ocasiones. Lo siguiente que vamos a resolver va a ser el examen de... vamos a resolver, yo creo que las guías de biología, de química, de geografía, de formación cívica y ética, que son las que ya hemos estado resolviendo, perdón, que ustedes ya vieron. De historia todavía me falta ver algunos temas, y estamos empezando con español, y también vamos a continuar con matemáticas, y vamos a continuar vamos a empezar ahora sí con español, ¿vale? Perdón, me hago bolas a veces. Que tengan muy bonita tarde, hasta luego.